Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad de Piura y venimos a comentarles sobre una alternativa efectiva ante el COVID-19. En la actualidad nos enfrentamos ante una crisis mundial que ha afectado a todo tipo de sectores, salud, social, económico, entre otros. Todo ello a causa del nuevo coronavirus, o bien llamado SARS-CoV-2. Es un virus de rápida propagación, incluso a través de portadores asintomáticos, siendo más vulnerable la población de edad avanzada y quienes padecen de enfermedades crónicas. Lamentablemente, nuestro país es uno de los más afectados a raíz de la falta de buenos hábitos de higiene necesarios para afrontar esta situación. Las personas suelen llevarse las manos a la boca, ojos, adquiriendo un posible contagio por contacto directo, saliva y gotículas respiratorias, o al tocar superficies contaminadas por este virus. Una situación muy común en personas que ofrecen servicios de comida, la interacción entre consumidores y vendedores en mercados, infantes que desconocen los riesgos de este, entre otros escenarios. Es así como planteamos la implementación de una medida eficiente, económica y práctica: la luz ultravioleta tipo C y sus derivaciones como herramienta germicida en lugares con mayores focos de contagio. El SARS-CoV-2 suele transmitirse de una persona a otra por contacto con gotas respiratorias, ya sea directamente o al tocar superficies contaminadas por el virus y posteriormente tener contacto con los ojos, la nariz o la boca. Dependiendo de la naturaleza de la superficie y de los factores ambientales, el virus puede permanecer en ella durante varios días. La luz ultravioleta germicida en el rango de 200 a 280 nanómetros se ha utilizado con éxito y de forma segura durante más de 70 años por países como Estados Unidos, China, Corea del Sur, entre otros. Este mecanismo de desinfección por luz UVC produce una reacción de fotosensibilidad del microorganismo ante la radiación emitida de onda corta, afectando el ADN y el ARN, logrando así su inactivación. Esto ocurre debido a un mecanismo de dimerización del ADN que altera sus hélices y así conduce a la destrucción de los ácidos nucleicos, destruyendo su capacidad de reproducción. Para una mayor efectividad, los rayos UVC deben incidirse directamente sobre los virus y bacterias. Además, la manipulación de esta luz germicida se debe hacer por personas calificadas y con la debida protección, ya que su uso inapropiado puede causar irritación en la piel y daño en los ojos. Lámparas UV tipo C. Las lámparas UV tipo C pueden colocarse en un lugar específico de la habitación durante un determinado periodo de tiempo, o bien pueden ser unidades robóticas que circulen por la habitación para reducir al mínimo los efectos de las sombras. La cantidad de inactivación de patógenos en superficies es directamente proporcional a la dosis de radiación UV tipo C. Esta se define como el producto de la intensidad por la duración de la exposición. La dosis de UV necesaria varía en función del patógeno que se quiera desinfectar y también depende de las condiciones ambientales, como por ejemplo la humedad en el ambiente. Tipos de lámparas UV tipo C. Lámparas de baja presión de mercurio. Se caracterizan por contener mercurio sólido puro o una amalgama. Estos tienen una longitud de onda de 253.7 nanómetros. Estas son las más usadas y producen la luz UV tipo C al hacer pasar una descarga eléctrica por el vapor de mercurio. UV tipo C LEDs. Un LED es un diodo emisor de luz que se compone de un dispositivo compacto de un material semiconductor como GaAs, GaP o InP, que puede emitir luz en un espectro UV. Lámpara de luz pulsada. Pueden ser tubos de luz o solo LEDs. Para el proceso de medición de los rayos UV tipo C, se usan normalmente radiómetros portátiles, los cuales deben estar calibrados por un laboratorio acreditado. La mayoría de las calibraciones de los instrumentos se hacen normalmente tomando la línea de emisión de 254 nanómetros de una fuente de mercurio de baja presión. Para comprender mejor el funcionamiento de la luz ultravioleta es indispensable conocer el fundamento teórico. La luz ultravioleta es en realidad una transferencia de calor por radiación. La radiación es energía emitida por un cuerpo en forma de ondas electromagnéticas, por lo que se necesita un medio físico para que se dé dicho proceso. Pero, ¿por qué cuando se desinfecta por este método no se logran ver las ondas? No se logra ver porque la luz ultravioleta no se encuentra dentro del espectro electromagnético que el ojo humano puede llegar a ver.
Este es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Está constituido por todos los niveles de energía de la luz. El espectro visible es una pequeña porción de todo el espectro electromagnético que podemos llegar a ver. Comprende longitudes de onda desde los 380 hasta los 750 nanómetros. La longitud de onda de la luz ultravioleta varía desde los 200 hasta los 400 nanómetros, y como se encuentra debajo de este rango, no es perceptible por el ojo humano. Este sistema de transferencia de calor tiene algunas propiedades relativas importantes como lo son la emisividad y la absortividad. La emisividad es un parámetro adimensional que tiene en cuenta qué tanto porcentaje de la velocidad máxima de transferencia de calor tiene un cuerpo real. Ningún cuerpo real puede tener una velocidad máxima a la de un cuerpo negro, puesto que este es una superficie idealizada y toma el máximo valor. Por esa razón, su emisividad es de 1. La absortividad es la fracción o es la porción de energía de radiación que una superficie puede, como su mismo nombre lo dice, absorber cuando recibe dicha energía. Este varía de 0 a 1 y, como el caso anterior, si el valor de este es 1, sería llamada como la absortividad del cuerpo negro. Para casos prácticos, la emisividad promedio de una superficie se considera igual que su absortividad promedio. La piel humana tiene como valor de emisividad 0.95. Para casos prácticos, como ya hemos mencionado, se considera la emisividad promedio igual a su absortividad promedio. Por ende, somos cuerpos que absorben de manera rápida la radiación. Es por esto que la CIE, o Comisión Internacional de la Iluminación, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, no recomiendan el uso de lámparas de desinfección UVC o luz ultravioleta tipo C en áreas de la piel a menos que esté clínicamente justificado debido a su impacto negativo en nuestro cuerpo humano, produciendo grandes enfermedades. Otro lugar en donde es crucial implementar lámparas ultravioleta tipo C, debido a la gran concurrencia de personas todos los días, es en el metropolitano. Proponemos poner lámparas UV fijas a no más de 1.5 metros por encima de las máquinas de autoservicio, ya que cientos de personas las usan día a día. Además, se debe adquirir un robot portalámparas UV para realizar una sanitización efectiva por toda la estación del metropolitano, estilizando incluso lugares de difícil acceso y reduciendo las sombras. El tiempo de radiación sería de entre 20 a 30 minutos para asegurar una desinfección efectiva tanto para las lámparas como para el robot. Otra implementación importante sería dentro de los buses, en donde sugerimos poner de 2 a 3 lámparas UV tipo C en los buses articulados y de 1 a 2 lámparas en los buses normales. Estos deben ser colocados de una forma alterna en la parte superior derecha o izquierda, para lograr así una desinfección eficiente, reduciendo también las sombras. Estas lámparas deben ser encendidas al final de cada ruta, cuando el bus quede vacío, durante unos 15 a 20 minutos, además de realizar una desinfección final al final del día, acompañada de métodos tradicionales de sanitización. Finalmente, para lograr implementar todas estas medidas, se debe contratar a las autoridades encargadas de la dirección del metropolitano con la comisión de profesionales antes mencionada. Implementación en los hospitales, buscamos poder trabajar con 3 tipos de mecanismos que funcionan con luz UV: las lámparas, robots y purificadores de aire. Las lámparas UV estarían implementadas en pasillos, salas de espera, habitaciones de los pacientes y se encenderían en la noche o la madrugada durante 20 o 30 minutos, ya que en estos horarios hay menos movimiento por parte del personal médico y de los pacientes del hospital. Los robots buscan cubrir áreas que están fuera del alcance de desinfección de las lámparas, pasillos, salas quirúrgicas y o lugares específicamente amplios para que los robots puedan desplazarse con tranquilidad. Los purificadores de aire se implementarían en habitaciones de pacientes críticos o con enfermedades que la requieran. Estos realizan desinfección continua y no afectan a la salud de los pacientes. Para la adquisición de estos productos se busca trabajar con distribuidores autorizados por la IUVA International Ultraviolet Association y se contactaría con las autoridades correspondientes encargadas del hospital, como el director ejecutivo, y poder coordinar con una comisión de profesionales para revisar el proyecto, mejorarlo y empezar con la ejecución del mismo. Dando una comparativa de países más desarrollados y el Perú respecto a la desinfección mediante la luz ultravioleta tipo C, reportes de salud dictan que no tienen suficiente evidencia como para implementar este método, o puede que no dispongan de diferentes factores requeridos para implementar esta idea.
No dispongan de personal de mantenimiento para el uso de las lámparas UV, o aún más importante, el cual sería el gasto económico que tendrían. Estas pueden ser las razones por las que nuestro método de desinfección sigue siendo el uso del gas ozono y no uno más avanzado para combatir el virus. Países más desarrollados con los recursos requeridos ya disponen de lámparas para la desinfección de los buses al acabar el día laboral, como en Estados Unidos, o el uso de lámparas para la desinfección de habitaciones de hospitales, para la eficiencia de la asistencia al paciente como en Alemania.